Buenas tardes a todos. Hoy vamos a estudiar una parte del Evangelio según el Espiritismo, que está en el capítulo 15. Entonces, mientras estamos empezando, yo pido que todos pongan sus micrófonos en silencio y vamos a hacer nuestra oración inicial antes de empezarmos a discutir el capítulo. Maestro Jesús, estamos reunidos aqui um sábado mais para estudar tu Evangelho de luz. Que sepamos aprender tus enseñanças e que estejamos com nossos corações abertos para que tu palavra penetre em nossas mentes e em nossos corações. Pedimos também que a luz de Jesus e de seus mensageiros de luz, que nos intuem, nos ajudam, que se hagam presentes agora nesta charla. Que assim seja, graças a Deus. Bueno, como eu estava falando, este capítulo, esta parábola que vamos falar hoje, a parábola del buen samaritano, está no capítulo 15 del Evangelho segundo o Espiritismo. E está no Evangelho de Lucas. Também foi Lucas que contou esta parábola. Então, para que podamos começar a estudar a parábola, vamos entender um pouquinho por que Jesus hablava por parábolas. E no livro de los Espíritos, no item 627, Kardec nos dijo que a enseñanza de Jesus era frequentemente dada em parábolas porque ele hablava de acordo com a época e os locais. E as pessoas dessa época todavia eram consideradas por ele como niños espirituais e não podiam compreender se ele hablara de uma outra forma. Então, era a forma que ele creia que seria mais fácil de las pessoas dessa época compreender o que ele estava dizendo. Bueno, para empezar, trajimos um mensagem desse livro, Lázaro Redivivo, de Chico Xavier, por el espírito del hermano X. E está no capítulo 19 e diz o seguinte: ser caritativo é ser profundamente humano, e aquele que nega a compreensão ao prójimo pode intervir consideráveis fortunas en el campo de la asistencia social, pero si quiere efectivamente ser útil, tendrá que comenzar en la primera oportunidad el aprendizaje del amor cristiano. Bueno, yo traje también ese texto porque esta parábola habla específicamente de la caridad e de como deve ser hecha a caridade em toda sua forma, como Jesus entendia. E vamos agora entender que seria parábola. Parábola é uma história contada por Jesus para ilustrar a enseñança, como eu falei no início, e ele utilizava símbolos e imagens tomadas da realidade local da época. Essas parábolas, quando vamos a ler, temos que ter esta consciência que eram puestas como simbologias e temos que entender o sentido profundo de lo que ele queria dizer. E é isso que vamos tentar fazer aqui hoje, trazer um pouquinho desse significado, porque é provável que esta parábola tenha muito mais do que todavia
ya conseguimos percibir. Entonces, las parábolas siempre necesitan una comprensión más profunda. No es una cosa que leemos simplemente por una vez y ya. Tenemos que entender lo que está por detrás de las palabras, ¿no? Y también entender qué es samaritano. Entonces, los samaritanos eran un pueblo que era considerado inimigo de los judíos en la época. No sé si enemigo sería la palabra correcta, pero antes había en esta región, eran 12 tribus que se dividió y formaron dos tribus principales. Era la tribu de Israel al norte, que la capital era la Samaria, y esos samaritanos venían de ahí. Y la del sur, con capital en Jerusalén, que era el reino de Judá, que quedó con la capital en Jerusalén. Y se dividieron así. Los samaritanos, ellos se recusaban a cumplir todo el Torá completo, ellos querían seguir solamente la ley antigua de Moisés. Y también no querían seguir los cultos, los mismos de los judíos. Por eso esas diferencias. Entonces los judíos los consideraban herejes. Y ellos fundaron su propio templo, porque en Jerusalén tenía el templo principal de los judíos, pero ellos no iban más allá. Después de la separación, ellos fundaron su propio templo. Y aquí está el mapa de la región. Y entonces, abajo aquí, no sé si ustedes están viendo Judea aquí abajo y Jerusalén aquí chiquito, que es la capital. Y más arriba aquí en verde, la Samaria, que la capital era la ciudad de Samaria. Y aquí más arriba está la Galilea, que también hacía parte de esa región. Y en la parábola empieza más o menos cerca de la época de la Pascua, porque en esta época los judíos iban a Jerusalén para festejar esta fiesta de la Pascua. Ellos iban allá en el templo por 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostes y en la fiesta de las cabañas, que se decían. Eran 3 veces al año que ellos tenían ese compromiso religioso de ir a visitar. Era como si fueran a visitar Dios en el templo, porque ellos creían que Dios vivía allá en el templo. Entonces, hacían esa migración, esa peregrinación hasta Jerusalén en estas 3 épocas del año. Y en esta época ya estaba casi cerca de la crucificación de Jesús. Y Jesús ya iba a Jerusalén y de ahí él no iba más a salir vivo. Pero él estaba en esa región de la Galilea en la época y dijo a sus discípulos que quería ir a Jerusalén. Ellos no extrañaron porque era la época mismo que los judíos iban allá. Pero él dijo una cosa muy interesante. Él quería pasar por la ciudad de Samaria, que quedaba en el medio. Y él no iba a pasar por el borde aquí del río, ¿no? Siguiendo el río, iba a pasar por Samaria. Era un camino más difícil, tenía que pasar por el desierto. Y también los apóstoles se quedaron impresionados porque con este pedido de Jesús, porque sabían que en la Samaria, el pueblo de la Samaria no gustaban de los judíos. Y ellos se quedaron con un poco de miedo de pasar por allá. Pero entonces fueron a frente Tiago y Juan,
fuera frente hasta Samaria para conseguir um local onde eles pudieran se hospedar antes de seguir para Jerusalém, porque era um caminho muito largo e en el deserto, como eu comentei. Pero chegando allá em Samaria, como já era sabido e possivelmente Jesus também já sabia que los samaritanos no iban a querer hospedar a ellos. Y entonces fueron en varios locales, pero no consiguieron ningún local para hospedarse. Y entonces volvieron hasta Jesús y dijeron, Mestre, nadie nos quiso hospedar. Y Juan estaba muy nervioso con eso y dijo, ¿quieres que yo pida a Dios para que baje fuego del cielo y los mate a todos? Porque en aquella época era muy común que las personas hospedasen los peregrinos. Y si no hospedasen, tenía esa creencia que iba a caer fuego del cielo y iba a matar las familias. Y entonces ahí es que fue la primera lección de Jesús y creo que por eso él dijo que quería pasar por Samaria. Él dijo a sus apóstoles, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces, de ahí, como no consiguieron hospedaje, siguieron viaje sin descansar para Jerusalén. Y entonces, ahora sí, vamos a entrar directamente en la parábola. En la parábola, como yo dije, ahí está en el Evangelio, capítulo 15. Y él empieza así. Y se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo su entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, ha respondido, hace eso y viverás. Entonces, es muy raro un doctor de la ley y preguntar eso a Jesús, porque él era los doctores de la ley eran las personas que más sabían de la ley en la época. Solo ellos eran los que instruían a la gente acerca de la ley. ¿Y qué ley era esa? La ley de Moisés, que ellos seguían, ¿no? La ley, el Torá. Y entonces, Jesús, cuando ele le perguntou, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Possivelmente, Jesus sabia, claro, que ele queria perguntar para, como dije, tentar Jesus, pero Jesus não queria discutir. Então, utilizou uma técnica, não? E que hacía uma outra pergunta para hacer com que a pessoa que perguntou pensara y trajera la respuesta. Entonces, él mismo preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque es muy diferente qué está escrito en la ley y cómo lees. Porque ellos sabían lo que estaba en la ley. Pero cuando él pregunta, ¿cómo lees? Sería como decir, ¿cómo tú interpretas esta ley? Porque no adelanta leer y no saber lo que está leyendo, ¿no? Entonces, él quería decir eso. Y cuando él respondió, amarás tu Señor, tu Dios, de todo corazón, de toda tu alma, de todas sus fuerzas, de todo su entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús contestó, bien, tú has respondido, entonces haga eso y viverás. Porque Jesús quiso decir, practica la ley, no quedes solo en las palabras. Es eso que está ahí la enseñanza. Es haciendo eso, practicando la ley, que tú vas a conseguir
la vida eterna. Y siguiendo la parábola, porque este doctor de la ley no se quedó satisfecho con eso. Él dijo que él quería ir a provocar a Jesús y Jesús hizo el contrario con él, hizo con que él respondiera y entonces él quería de todas las formas encontrar una manera para hacer que Jesús caíra en contradicción. Y entonces vamos a entender un poquito antes de continuar con la parábola, cuál era el significado de ese amar a Dios que está en la ley. Entonces él dijo, primero, amar a Dios de todo corazón significa amar a Dios en pensamiento y en sentimiento, porque muchas veces decimos, amamos a Dios, pero nuestro pensamiento está en cosas que no es el pensamiento de Dios, no está en conformación con este pensamiento, está en contra. Entonces, tenemos que tener una uniformidad de pensamiento y sentimiento para que ese sentimiento sea real, ¿no? Para que ese sea un total. Cuando ele dice amar a Dios de toda tu alma, significa que es necesario que el amor se exteriorice en acciones, porque para los judíos de la época, el alma y el cuerpo estaban unidos, y entonces estas acciones tenían que ir afuera, para afuera, externalizadas. Entonces, era eso que él quería decir como cuando dijo de toda tu alma, de todas sus fuerzas. Y él dice que es poner, perdón, que tiene un error acá, todo lo que se tiene para hacer el bien, ¿no? Todo tu poder, condición social, económica, en favor de Dios y del prójimo. Y eso es lo que hace con que essa fuerza, ese hacer pelo otro, se quede más completo. Y por último, de todo tu entendimiento. De todo tu entendimiento significaba que sabiendo toda la ley, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, saber hacer el bien de la manera como Él quiere que hagamos. Entonces, ese es de todo tu entendimiento. É como usamos esse conhecimento que temos de la lei para ser a vontade de Deus, para ser todo lo que Deus quer que hagamos para el outro. Bueno, e aí, como eu dije, el doutor de la lei perguntou a Jesus, ¿y quem é mi prójimo? Bueno, ele sabia a lei, possivelmente sabia o que significava a lei, pero não sabia identificar quem era o prójimo dele. Por quê? Para o doutor de la lei, o prójimo era apenas o prójimo que está fisicamente, sua família, seus amigos, o grupo familiar, as pessoas que vão ao templo, que iam ao templo com ele, que participavam da mesma religião, da mesma crença. E, por exemplo, os estrangeiros, outro pueblo, não era o prójimo de ellos. Ellos não sentiam como se fuera el prójimo. Entonces, los gentios, los samaritanos, los otros pueblos no eran el prójimo. E aqui, para continuar a parábola, vamos entender um pouquinho da geografia do local. Jerusalém está aqui, neste monte, à la esquerda, se encontrava a 750 metros arriba do nível do mar. Jericó está aqui abaixo, ¿no? Y Jericó es una de las ciudades que queda más abajo de toda la tierra. Ella queda más o menos 250 metros abajo del nivel del mar.
¿no? Y entonces Jesús empieza a hablar de la parábola. Y ele cuenta, um homem que bajava de Jerusalém hacia Jericó, cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo cubrieron de heridas y se marcharon dejándolo medio muerto. Entonces el hombre estaba bajando de la ciudad de Jerusalén para Jericó, que quedaba bien abajo, y cayó en las manos de ladrones que lo dejaron. Como los ladrones despojaron, los dejaron sin nada, sin pertenencias, sin ropas y todo cubierto de heridas, casi muerto, como dice aquí en la parábola. Posiblemente ese hombre no estaba ni hablando. Bueno, antes de entender eso, vamos a entender esta geografía, cómo significa para la doctrina espírita. El hombre que bajaba de Jerusalén y Jericó, ese desnivel de una a otra, significaba una baja de vibración, porque Jerusalén era considerada la ciudad santa, donde ellos iban a orar, a ver a Dios en el templo, en la creencia de ellos. Allá era considerada el máximo del punto espiritual. Entonces, Jerusalén aquí en esta parábola está simbolizada como espiritualmente, ¿no? El alto. Y Jericó, que era una ciudad donde se concentraba el comercio, representa todo lo que es material, todo lo que las cosas que nos hacen más cerca del mundo material, incluso los vicios, ¿no? El egoísmo, orgullo, vanidad, todo aquí está concentrado en esta parte material. Y entonces en esta parábola, cuando ele dije que el hombre bajaba de Jerusalén, el hombre estaba bajando también su vibración. Estaba se aproximando más del lado material y dejando el lado espiritual. Como yo dije, es una simbología. Y entonces, quando bajamos nossa vibração, sabemos que estamos sujeitos a que passe várias coisas com nós outros, tanto espiritualmente hablando como materialmente hablando. Então, estamos sujeitos a las vicissitudes quando estamos em uma vibração muito baixa. Por isso que ele simbolizou aqui que estava bajando. Outra simbologia importante que tem aqui nesta parte da parábola é que ele disse um homem. Esse homem ele não identificou e é o único personagem da parábola que não foi identificada. Era somente um homem. Não se sabia a religião do homem, não se sabia de onde venia ele, ou se de onde venia bajava, né? Pero não sabia de onde era, não se sabia que religião era, se era judío, se era samaritano, se era qual era su pueblo. Não se sabia nada dele, nem tampouco poderia obter nenhuma informação de ele, porque ele estava quase muerto, possivelmente sem hablar. E então, quando Jesus não identifica este homem, já está nos ensinando aí que este homem pode ser qualquer, incluso alguns de nós outros. Qualquer de nós outros podia ser esse homem aí. E aí, seguindo a la parábola, ele disse: sucedeu a la continuação que um sacerdote descendia por el mismo caminho. Ou seja, o sacerdote também havia bajado de vibração, também descendia por el mismo caminho del homem. E aí viene que o sacerdote está representado por todas as figuras representantes de religiões, qualquer que seja a religião, ok? Porque aunque seja um representante simbólico de Deus, estes representantes tinham a obrigação, se espera que este sacerdote
sea lo que más dé el ejemplo. Pero no fue así. En la parábola, él tenía los recursos, él sabía lo que estaba en la ley, él sabía lo que tenía que hacer, pero estaba con la vibración más baja também. E quando temos a vibração baixa, também nos aproximamos, nos acercamos de la indiferença ao outro, porque a indiferença vem do orgulho e do egoísmo. E de aí ele tuvo um comportamento quando disse, passava, descendia por el mesmo caminho e ao verlo passou de largo. Ou seja, passou lejos, mirou, pero não deu atenção, foi indiferente ao sofrimento del hombre caído en el camino. E aí está, também há uma outra explicação aí, porque na época, essa época principalmente de las fiestas religiosas, los sacerdotes não podiam acercar-se de pessoas mortas, de cadáveres, porque se creiam que iam contaminar-se e quedar-se sucio. E a cerimônia para a limpeza era muito complicada. Então, eles evitavam acercar-se. Pero também isso é um ponto de questionamento, porque é um tipo de indiferença. Ele deu mais importância ao ritual religioso de sua tradição religiosa que mais importância que o homem caído no caminho. Também foi indiferença. E ele sigue dizendo, a si mesmo, ou seja, descendo por el mismo camino un levita. Los levitas eran los que ayudaban los sacerdotes. Ellos también tenían un papel allí en el templo y tenían sus funciones allá en el templo. Entonces eran personas que también conocían la ley y también estaban como más cercas del sacerdote. E el levita também passou de largo. Viu o homem e passou de largo. Possivelmente seguindo o sacerdote. Mirou o sacerdote e não parou. Ele disse, o sacerdote não parou, eu também não paro. Possivelmente. E também com sua indiferença ao sofrimento do outro. Bueno, seguindo a parábola, ele completa dizendo, pero um samaritano que iba de passo, e quando ele empieza com este pero, ele já nos indica que vai cambiar de ideia. Os que passavam antes não paravam, pero esse samaritano venia de um modo diferente, ele não barrava. E aqui ele não especifica se ele barrava, se ele subia, só disse que ele ia de passo. Passava solamente por el caminho, possivelmente para hacer negócios e volver de seu caminho. Tinha algum trabalho que fazer. Passou e vendo-lhe, foi movido à compaixão. E este foi movido significa que se ele estava com a vibração não baixa como os outros anteriores, ele pudo conectar-se com os buenos espíritos, com Jesus, e se comoveu, tuvo compaixão. Alguma coisa lo hizo ter compaixão por aquele homem que estava ao caminho. E então ele se aproximou, derramou aceite e vinho em suas heridas e las vendou. Depois lo acomodou sobre seu próprio cavalo, lo levou hasta uma posada e cuidou de ele. Al dia seguinte, tomou 2 denários e se los entregou ao posadeiro, dizendo-lhe, cuida bem a este homem, e todo lo que gastes de más, te lo pagaré quando regrese. E aqui nesta ação, toda esta ação del samaritano, encontramos todo aquele que eu comentei antes, de amar a Deus de todo tu coração, de todo tu sentimento, de todas tus fuerzas e de todo tu entendimento. Porque ele hizo
al hombre caído, desde el primeros socorros hasta llevar al hombre para un local donde pudiera acomodar, dejar en las manos de otra persona que lo cuidara y pagar por este servicio. Hizo todo lo que estaba en la ley, cumplió la ley completa, toda, en totalidad. Él no simplemente dejó un dinero ahí para este hombre, porque este hombre ni condición tenía de agarrar alguna plata, estaba desacordado. Entonces él hizo lo que Dios esperaba que él hiciera. Y entonces Jesús preguntó al doctor de la ley, ¿cuál de los tres te parece que ha sido el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? Y el doctor le respondió, aquel que practicó la misericordia para con él. Y Jesús dijo, entonces ve y haz tú lo mismo. Bueno, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Primero, Jesús tuvo un coraje muy grande de hablar a ese doctor de la ley que el samaritano, que él consideraba su enemigo, era el bueno de la historia. En segundo local, preguntó a él, pero él no tuvo coraje de responder el samaritano y respondió a aquel que practicó misericordia con él. Quizás este hombre tenga cambiado su pensamiento de ahí, quizás no, por su orgullo. Pero tenemos historia que quien tuvo esos tipos de encuentros con Jesús nunca más fue lo mismo después de estos encuentros. Y entonces, aquí también Jesús nos explica cuando él responde a cuestión del doctor de la ley, quién es el prójimo. Él enseña, ¿no?, que el prójimo es la persona de quien nosotros nos acercamos, ¿no? Porque este acercamiento, esta acción que nosotros hacemos de acercarnos a la persona para hacer la acción de ayuda, es que hace aquella persona prójima de nosotros. Entonces, el prójimo es cualquiera que nosotros nos acerquemos y que ayudemos, cualquiera que esté en nuestro camino y que necesite nuestra ayuda. Bueno, ahí en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 15, ítem 3, ele dice lo siguiente: Jesús coloca el samaritano considerado como hereje, pero que tiene el amor al prójimo sobre el ortodoxo que falta a la caridad, o sea, el sacerdote y el levita, ¿no? Jesús no constituye a la caridad en una de las condiciones para la salvación, sino en condición única. Y eso es muy importante, porque esa es la única salvación, la única condición para la salvación que Jesús nos dice, es la caridad. Aquí dice, si colocó la caridad en primera línea entre las virtudes, es porque implícitamente encierra todas las otras, la humildad, la mansedumbre, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etc. La caridad engloba todas las otras virtudes. Bueno, y aquí yo traje del libro de los espíritus la pregunta 886, que Kardec preguntó cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús. Y los espíritus contestaron benevolencia para con todos. Son todos, no es mi hermano, mi mamá, mi papá, mi tía, mi familia, mis amigos, no, todos, cualquiera que necesite nuestra ayuda. Indulgencia con las imperfecciones de los otros y perdón de las ofensas. Y aquí también en el Evangelio, en el capítulo 11,
ele habla de la caridad para con los criminales, porque sempre ponemos condições quando hablamos de criminales. E quando vemos que uma pessoa cometeu um crime, decimos, esta pessoa não merece que hagamos nada por ella, merece ou quedar en la cárcel por sempre ou morrer, que sea. Muchos nosotros decimos eso. Y entonces él dice lo siguiente: la verdadera caridad es una de las más sublimes enseñanzas que Dios haya dado al mundo. Entre los verdaderos discípulos de su doctrina debe existir una fraternidad completa, porque este criminal não deve ser juzgado por nós outros. E nesse mesmo capítulo, nesse mesmo item, mais adelante, ele explica que em la terra temos crímenes que são crímenes a los ojos de Deus, pero não são crímenes tão graves aqui em la terra. Então, isso é muito relativo. Então, não devemos juzgar nenhuma pessoa que hizo nada que creemos que foi mal. Por eso la caridad es extendida hasta para ellos. Y aquí también en el ítem 3, él dice, humildad y caridad, esto es lo que no cesa de recomendar y de lo que él mismo da el ejemplo. Orgullo y egoísmo, esto es lo que no cesa de combatir, pero hace aún más que recomendar la caridad. La plantea con claridad y en términos explícitos como condición absoluta de la felicidad futura. Entonces, es la condición para que alcancemos esa felicidad futura, para que lleguemos a este progreso almejado por nuestro espíritu. Y por fin, encerramos con una pasaje de Pablo en la primera epístola de los Corintios, donde ele dice, si yo hablara las lenguas de los hombres y de ángeles y no tuviere caridad, soy como metal que sueña o campana que retiñe. Y si tuviese profecía y supiese todos los misterios y cuánto se puede saber, y si tuviese toda la fe, de manera que traspasase los montes y no tuviere caridad, nada soy. Entonces, la caridad es el principal que debemos buscar alcanzar, a saber hacer la caridad. Todavía nosotros no conseguimos hacer lo que el samaritano hizo, ¿no? Amar a Dios completamente como Dios quiere, de todo nuestro amor, de todo nuestro corazón, de todo sentimiento, fuerza, nosotros no conseguimos todavía. Pero es lo que vamos a intentar seguir buscando para conseguir. Y aquí terminamos nuestra charla de hoy y vamos ahora para nuestra oración final. Agradecemos, Maestro Jesús, por todas as enseñanças traídas hoje a nosotros, que sepamos aprovechar cada uma de ellas, que podamos salir de aqui com uma vontade mais grande de fazer o bem, de não sermos indiferentes a las personas a nosso redor, não sermos indiferentes ao sofrimento de los que están en la calle cuando pasamos, ou quizás indiferentes ao sofrimento de aquele que está dentro de nossa própria casa e não vemos, por nosso egoísmo e orgulho. E en essa vibração de paz e amor, pedimos que com nosso pensamento imaginemos que estamos envolvendo todo o planeta Terra e vamos imaginar emanando vibrações de paz e de amor para a região de Ucrânia. Que a espiritualidade maior e Jesus inspire a las pessoas que estão no comando desta guerra, para que sensibilize seus corações e les hagan compreender
que esto retrasa nuestro progreso y nuestra caminata hasta Jesús. Pedimos también que apoyen a las personas que están en la frente ayudando a los necesitados en este combate. Y que essas personas sigam com sua fé e resignação e aguentem suas provas. Que assim seja, graças a Deus.